Hola a todos otra vez. Ahora en este ejercicio que también trata sobre expansión lineal, bueno, en realidad es expansión térmica todos estos ejercicios que estoy haciendo. Solamente que en este ejercicio sí ya vamos a tener que pensar un poco en cómo plantear el problema, ¿no? Ahora sí no es solamente de sustitución directa. Entonces, primero hay que leer el problema, ¿no? Dice que tenemos un remache de acero de estas dimensiones, de 1.871 centímetros. Olvidé escribir que es el diámetro de este remache, y se va a colocar en un hoyo de 1.869 centímetros de diámetro, el hoyo. Y este hoyo pues va a estar a 20 grados Celsius, ¿no? Entonces nos dice a qué temperatura debemos enfriar ese remache de acá si tenemos que hacer que el remache ajuste en el hoyo. Si se fijan, entonces el hoyo es ligeramente más chiquito que, bueno, el diámetro del hoyo es ligeramente más chiquito que el diámetro del remache. Entonces ya sabemos que si yo le entrego calor y aumento la temperatura de un objeto, se puede expander. Entonces en el caso contrario, si yo enfrío un objeto, es decir, bajo la temperatura, puedo hacer que el material se contraiga un poquito, ¿no? Entonces es justamente lo que vamos a hacer. Y otra vez vamos a juntar primero los datos que tenemos. Entonces nos vamos a centrar en la longitud del remache, ¿no? La longitud original del remache pues es 1.871 centímetros, que esto pues lo pueden convertir a metros si ustedes quieren. Lo ideal es que siempre estemos trabajando en sistema internacional, pero ahorita vamos a ver que en estos casos donde es expansión térmica pues no importa si tenemos centímetros o metros, ¿no? Bien, entonces la temperatura final a la que debemos de llevar el diámetro del remache debe de ser la temperatura, el diámetro de el hoyo en donde vamos a encajarlo, ¿no? Que es 1.869. Ahora, ¿qué otras cosas nos dan? Nos están diciendo una temperatura, ¿no? Es decir, la temperatura inicial, que es pues es la temperatura que nos dice en la que está el hoyo, ¿no? Pero pues al inicio digamos que tenemos el remache y el hoyo están a temperatura, están en contacto con el ambiente. Entonces ya saben que la ley cero de la termodinámica te dice que pues cosas que están en contacto, el ambiente también cuenta, entonces van a tener la misma temperatura. Por lo tanto, la temperatura inicial del remache son 20 grados Celsius, ¿no? La temperatura final del remache es justamente la que el problema nos está pidiendo, ¿no? Entonces, otra vez, ¿qué ecuación vamos a utilizar? La que nos va a ayudar. Esto, pues otra vez, es un diámetro, es una simple longitud, ¿no? No es volumen. Entonces, el tipo de expansión que vamos a tener es expansión lineal, y vamos a utilizar el coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por el cambio de temperatura. Ahora, lo único que nos falta es este coeficiente, pero eso les decía que se necesita la tablita de coeficientes que viene en el libro de Giancoli. Para el acero, el coeficiente del acero es de 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la inversa, ¿sí? Entonces ya tenemos los datos, tenemos la ecuación que nos va a decir cómo vamos a encontrar, cómo puede trabajar esto. Entonces, chéquense aquí. Nosotros necesitamos la temperatura final, no necesitamos el cambio de temperatura, ¿sí? Entonces,
no necesitas delta T, como le habíamos hecho en el ejemplo pasado, ¿sí? El ejemplo pasado es el de la mesa que está hecha de una aleación. Pero bueno, ahora nosotros no necesitamos el cambio de temperatura, necesitamos una temperatura definida, es decir, la temperatura final. ¿Cómo la vamos a sacar? Pues esto está bien fácil. Ustedes saben que este cambio de temperatura, ya les había dicho, que es básicamente una resta, ¿sí? La resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Para que sea igual que en este ejercicio, la I de inicial la voy a poner como 0. O la O de original, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Entonces, de aquí vamos a poder obtener la temperatura final, ¿sí? Solamente hay que despejar. Pero si se fijan, para yo poder encontrar la temperatura final, tengo que despejar de esta ecuación. Y necesito, ya conozco la temperatura original, ahora necesito encontrar cuánto vale el cambio de temperatura, ¿no? Entonces, para encontrar cuánto vale el cambio de temperatura, pues voy a usar esta ecuación, ¿no? Entonces, paso número 1, encontrar a cuánto vale el cambio de temperatura, ¿sí? Entonces, de esta ecuación voy a despejar delta T, ¿no? Entonces, paso 2, despejo delta T, ¿no? Y esto está bien sencillo porque el alfa, el coeficiente de expansión, y la longitud original están multiplicando. Yo necesito esto, entonces estas dos cosas que están multiplicando pasan dividiendo al otro lado de la ecuación. Entonces voy a tener el cambio de longitud dividido entre alfa por la longitud original, y esto queda igual a delta T, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes ya pueden calcular cuánto vale delta T, ¿sí? Porque ya tienen la longitud final y la longitud original, y pueden hacer exactamente lo mismo de acá, la resta, ¿no? Entonces, antes de sustituir, pues yo voy a hacer este ejercicio, voy a llegar a la respuesta algebraica, ¿no? Aquí el delta L, bueno, perdón, voy a despejar de aquí. Yo quiero la temperatura final, entonces la temperatura final, despejando este signo negativo, esta temperatura que está restando, la voy a pasar del otro lado, es decir, la voy a pasar acá con la temperatura, el cambio de temperatura, y esto me va a quedar que la temperatura final es esto, ¿no? Entonces voy a hacer esto exactamente que hice acá, lo voy a poner en esta parte, ¿no? Entonces yo ya sé que este lado de la ecuación es igual a delta T, ¿no? Y delta T es la temperatura final más la temperatura inicial. ¿Qué? Es temperatura final, y no debí borrar todo, nada más era un signo. Entonces de aquí pues ya nada más sería cosa de despejar, ¿no? Algo similar a lo que hice acá. Entonces esta temperatura que está restando la voy a pasar sumando, ¿sí? Y esta sería la respuesta algebraica, ya nada más es cosa de sustituir valores, ¿sí? Entonces, déjenme ver. El spoiler es que todo esto de acá, ya que sustituyan, les va a dar menos
69.07 grados Celsius. Esta sería la respuesta, ¿no? Esta es ya después de esto de aquí, les debe resultar ya después de que sustituyan los valores, ¿no? Esta es una manera de hacerla. Ahorita voy a pausar el ejercicio, voy a hacer más espacio y voy a hacer la otra manera en que ustedes, yo creo que la mayoría de ustedes lo van a preferir hacer, que es primero encuentro el valor de delta t, después despejo, hago lo que hice acá y van a llegar a esto mismo de acá, ¿no? Entonces denme chance. Bueno, entonces regresando a este business de acá, entonces lo que yo tenía antes era que había despejado delta t, ¿no? Y a partir de delta t voy a encontrar. Entonces voy a sustituir esto, ¿no? Entonces sustituyan valores. Bueno, lo voy a sustituir acá. De este delta t, delta l, pues ya saben que es longitud final menos longitud inicial entre el coeficiente de dilatación por la longitud inicial, ¿no? Y esto, pues sustituyendo valores, va a ser 1.869 centímetros menos 1.871 centímetros. Esto entre 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la inversa, y esto multiplicado por 1.871 centímetros. Bueno, y esto me va a dar delta t, ¿sí? Pero entonces vamos a hacer la operación. Esto de aquí, esta operación, bueno, con otro color, esto me va a dar menos 89.07. Si se fijan, tengo la resta de esta, me va a quedar en centímetros. En el numerador tengo centímetros, en el denominador tengo centímetros. Entonces lo único que me sobrevive sería esto de acá, ¿no? Pero esto estoy básicamente dividiendo. Entonces me va a quedar me va a pasar en lugar de centímetros a la inversa, ya me va a quedar con las unidades de grados Celsius, ¿no? Bueno, y esto es el cambio de la temperatura, ¿sí? Y como había hecho antes de borrar, ya saben que el cambio de temperatura es temperatura final menos temperatura original. Entonces yo necesito la temperatura final. Entonces simplemente hay que pasar esto que está restando, lo pasan sumando. Si sustituyo los valores, yo ya sé que el cambio de temperatura vale menos 89.07 Celsius y le voy a sumar la temperatura inicial, o sea, más 20 grados Celsius. Entonces este está sencillo, nada más menos 89 más 20, esto me va a dar menos 69.07 grados Celsius, y esto sí es la temperatura final, es decir, esto de aquí va a ser la respuesta, que si se fijan es la misma respuesta que yo había llegado primero resolviendo algebraicamente y al final sustituí, ¿sí? Entonces son dos maneras de hacer, aunque yo creo que normalmente ustedes van a preferir obtener valores numéricos primero y después de ahí despejar, ¿no? Bueno, esto significa que en el problema el remache
debe de ser enfriado hasta esta temperatura en grados Celsius para que pueda embonar en el hoyo, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí se termina este video, este problema, y pues nos vemos ya para hacer otro ejercicio.